Litigio sustantivo. El foro pensado para orientarte sobre tus obligaciones y derechos legales en la equidad de la ley. Litigio sustantivo. Tu deber, tu derecho, tu derecho, tu deber. Con el licenciado Francisco Vázquez. Bienvenidos a Litigio Sustantivo, tu derecho, tu deber, tu deber, tu derecho. El espacio pensado para orientarte en la solución de tu problema jurídico. En este mes de marzo, el Día Internacional de la Mujer es fundamental. Y para ello estaríamos hablando de derechos humanos. Con ese tema nos acompaña el maestro Roberto Carlos López, maestro del Centro Universitario Harvard de México, plantel Chachapa. Maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí bien. Gracias. Pues maestro, amigos, amigas, es muy frecuentemente que ya escuchamos derechos humanos para todos. Pero ¿qué son los derechos humanos? Y precisamente con esa pregunta abrimos, maestro Roberto Carlos, ¿qué son los derechos humanos? Ok, bueno, los derechos humanos surgen como esa cobertura que se le tiene que hacer a las necesidades básicas de cada uno de nosotros como individuos, ¿no? Obviamente hubo un tiempo en el que estos derechos humanos no existieron o no se tomaban en cuenta como tal, sino que era una cuestión más colectiva. Cuando esa colectividad, sobre todo en Europa, más o menos allá por el siglo XVI, se empieza a fragmentar, derivado de muchas otras razones que no vamos a ahondar, que es un tanto complejo, tendríamos que ver esa parte y entonces se empieza a individualizar. Ya para el siglo XVIII, finales, segunda mitad del siglo XVIII, hay un evento masivo denominado Revolución Francesa. A partir de ahí, los derechos humanos cubren esos derechos fundamentales, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a una ciudadanía. Se crea el concepto de ciudadano, que antes era siervo, era vasallo, pero ahora ciudadano, y con esa creación de ese concepto vienen muchas otras cosas, ¿no? Vienen otra forma de replantear el ser. Claro. Maestro, usted mencionó dos aspectos que muchas de las veces sentimos que es diferente, o a qué se refiere un derecho fundamental y un derecho humano. Ok, los derechos fundamentales son los que parten desde el derecho natural, ¿no? El jus naturae, del cual nos hablaba Hugo Grocio, por ejemplo, ¿no? Y los derechos humanos son la perfección de estos derechos fundamentales. O sea, derecho fundamental es derecho a la vida, derecho a una ciudadanía, como le decía hace rato, derecho a una familia. Pero los derechos humanos ahora reglamentan otras cosas, como por ejemplo el derecho al trabajo, ¿no? El derecho a la dignificación de la persona, pero desde un punto de vista mucho más perfeccionado, ¿no? Cosa que ha sido el latigazo del tiempo. Maestro Roberto Carlos, esos derechos humanos, ¿cómo se adquieren? Esos derechos humanos, ¿para quién son? ¿Para qué tipo de personas? Okay. En la actualidad, los derechos humanos, pues obviamente son prerrogativas que los estados-nación nos han dado a cada uno de nosotros, ¿no? Y todos somos, digamos, los depositarios de esos derechos humanos. Todo individuo pues goza de ellos, ¿no? Y aparte de esta cuestión, pues también un enfoque que se le ha dado últimamente y que es muy importante, es los derechos humanos, que van relacionados con la cuestión de la reivindicación del papel de las mujeres, que también es una cuestión muy importante que se da a partir del siglo XX, ¿no? Y que hoy en día, bueno, en el siglo XXI, se quieren ratificar y se quieren reivindicar. Históricamente, ¿cuáles han sido los derechos que las mujeres, muy adecuadamente, pero claro, ha habido una serie de circunstancias que han ido logrando el reconocimiento de esos derechos? Ok, primero que nada, a nivel occidental, recordemos que nosotros somos la parte del mundo occidental, ¿no? Europa, América,
estamos dentro de este lado. Y en el occidente han sucedido varios eventos. Uno de ellos, por ejemplo, fue el suceso que se generó en Nueva York con las mujeres, ¿no? De las trabajadoras de la empresa esta algodonera, ¿no? Donde pues ellas reclaman sus derechos pues, a tener un salario similar al de los trabajadores varones, a tener derechos igual que los trabajadores varones. Obviamente viene una situación muy violenta que se da justamente un 8 de marzo de 1928. Entonces, a partir de ahí vienen ese es uno de los eventos principales. Posteriormente aquí en México, ya a mediados del siglo XX, pues bueno, está el movimiento de las sufragistas, ¿no? Que también están fundamentados en mujeres que tienen un impacto grande, como por ejemplo la figura de Carmen Cerdán, de su hermana Natalia Cerdán, que obviamente tienen participación en esta vida política. Bien, y así llegamos a los derechos humanos. La pregunta para aclarar, ¿esos derechos humanos son para hombres, para mujeres, son para todas las personas? Sí, el planteamiento principal es que todos nosotros, bueno, los derechos humanos, está catalogando, está clasificando a cada uno de nosotros como seres humanos, que no hablan ni de mujeres ni de varones, pero quería hacer alusión a ello porque creo que es importante y se presta por la fecha, ¿no? Entonces, los derechos humanos son la protección que tenemos todos nosotros, bueno, desde que tenemos esta condición de humanidad, de ciudadanía y demás. Sin distinción de si eres hombre, cuestiones de género, religión, afiliación política, todas las personas se tienen esos derechos humanos. Claro, incluso está planteado desde la parte constitucional, en el artículo primero, ¿no? Que nos habla de estas cuestiones, en el artículo 4, ¿no? Que hace alusión a la igualdad entre hombres y mujeres y demás, ¿no? Entonces, ahí está. Maestro, entonces sí, las mujeres, los hombres, todas las personas, sin importar religión, situación económica, color de piel, afiliación política, alguna otra situación, tenemos todos los derechos humanos. ¿Qué es su perspectiva o cuál es su parecer en estos movimientos, estas marchas, estos aspectos que tenemos de las mujeres? ¿Qué es lo que a su consideración están haciendo o qué es lo que usted visualiza hacen? ¿Reclamar derechos que ya tienen o cuál sería el enfoque? Yo pienso que en muchas ocasiones la falta de lectura, por ejemplo la Constitución, apenas hace no mucho veía una publicación en Facebook de una persona que decía, una mujer que decía, yo tengo derecho, quiero tener derecho a decidir si tengo hijos o no, pero eso lo hace desde el 2023, cuando esos derechos están planteados en la Constitución desde el siglo pasado, ¿no? O sea, yo creo que la falta de información es un problema que hace que se cree un ambiente en el cual se reclama algo que ya está, ¿no? Simplemente hay que saberlo reclamar de una manera mucho más efectiva ante, digamos, cuestiones de competencia, ¿no? Ante quién es competente para conocer de todas estas cuestiones, y yo creo que es, digamos, la función principal que como ciudadanos, como ciudadanas, deberíamos de tener, ¿no? O sea, acercarnos más al contexto real planteado desde el derecho. Es decir, usted considera que, porque así lo es, que todos los derechos ya lo tenemos todas las personas, lo que tenemos que saber es ante quién reclamarlos. Así es. ¿Cómo considera usted que como población, como ciudadanía, todos, varones, mujeres, todas las personas, qué debemos hacer para tener esa seguridad de hacer valer los derechos que ya tenemos reconocidos, como usted lo decía, desde la Constitución y no se diga tratados internacionales? Claro. Pienso que la educación es el factor fundamental. O sea, darle difusión a través de la educación, desde que los niños son muy pequeños, en la primaria, ¿no? En la secundaria, acercarles. Recordemos que la educación es un dispositivo, como dijera Michel Foucault, muy efectivo en estas cuestiones, ¿no? de difusión del conocimiento, obviamente, y de esta, pues digamos, del planteamiento doctrinal que se tiene. Y el derecho, pues es planteamiento doctrinal, y yo creo que es importante que tenga difusión masiva. Bien, gracias. Maestro, manera de conclusión, ¿qué es lo que le puede usted decir a todas las personas, hombres, mujeres, a todas
los seres humanos, a todas las personas, qué es lo que usted les puede decir para el ejercicio de sus derechos. Y claro, también, antes de ejercer un derecho, tenemos que saber cuáles son nuestros derechos. Primero que nada, hay que tener bien claro hasta dónde llegan nuestros derechos como seres humanos. Posteriormente, hasta dónde llega, por ejemplo, si mi derecho llega hasta acá, empieza el suyo, ¿no? O sea, tener bien planteados esos límites. Igual también reconocer nuestras obligaciones, porque son también una cuestión básica, ¿no? La obligación, todo derecho conlleva una obligación, lo sabemos todos. Y yo creo que algo también muy importante es el acercarse, preguntar, conocer, investigar, no solamente quedarse con la palabra, no sé, de lo que se difunde en redes actualmente, ¿no? Sino que hay que ir más allá, y lo que nos va a dar ese más allá, obviamente van a ser las leyes. Claro. Pues maestro, muchas gracias. Amigos, amigas, litigio sustantivo, tu derecho, tu deber, tu deber, tu derecho. Y como ya lo escucharon del maestro Roberto Carlos López, todas las personas tenemos los mismos derechos. Es importante estar informados cuáles son esos derechos para que, como nos referíamos, saber ante qué autoridad, cómo hacer valer ese derecho humano que a ustedes, que a todos nos asiste. Los invito a que se suscriban, a que compartan esta información, porque como bien lo decía el invitado de hoy, es importante esa educación, esa formación, ese conocimiento de los derechos, pero también no olvidemos nuestros deberes, nuestras obligaciones, porque es inherente tu derecho, tu deber, tu deber, tu derecho. Y de esta manera vamos formando una cultura jurídica que vamos a ir construyendo una sociedad en paz, y será una sociedad en paz porque sería equilibrado tu cumplimiento de derechos, tu cumplimiento de deberes. Maestro Roberto Carlos, le agradezco mucho su participación, su información muy valiosa para todos. Gracias. Pues amigos, nuevamente se despide su amigo y abogado Francisco Vázquez, reiterándole que se suscriban, que compartan, pero sobre todo que este es un espacio para ustedes, porque el conocimiento no se atesora, se comparte, y más ahora, donde todas las dinámicas han cambiado, tenemos que actualizarnos, tenemos que estar sabedores y hacer de los dispositivos digitales una herramienta de conocimiento, una herramienta de un crecimiento como sociedad, y por supuesto, para que esto suceda, tengamos un crecimiento personal y profesional. Se despide de ustedes su amigo y abogado Francisco Vázquez. Hasta la siguiente.